Buen día, señores participantes. El Instituto Peruano de Políticas Públicas les da la bienvenida al programa de sistemas gubernamentales SEACE CIAF SNIP. Este programa consta de 200 horas académicas que serán impartidas de modo teórico y práctico. Las consultas que tengan las podrán realizar a través del foro o del chat del aula virtual. El programa se ha dividido en 3 módulos. En primer módulo vamos a tratar sobre el tema del OCE y el SEACE. Para empezar, el primer tema que trataremos el día de hoy es el tema de la administración pública. ¿Qué entendemos por administración pública? La administración pública es una disciplina que se enfoca en el estudio del Estado en cuanto a la gestión de los asuntos públicos y la relación que existe entre el ciudadano y el burócrata. El ciudadano como un individuo particular, sujeto de derecho privado, y el burócrata como un individuo público, sujeto de derecho público. Además, debemos tener en cuenta que la administración pública tiene determinadas características: un fin público, personal público, patrimonio público, función pública, responsabilidad pública, un estatuto normativo y autoridad pública. La administración pública está normada por la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley número 27444, promulgada el 21 de marzo del 2001. En esta ley se abarcan temas comprendidos sobre la administración pública. Para entender esta ley, primero debemos considerar ¿qué es un acto administrativo? El acto administrativo ha de entenderse como aquella declaración propia de las entidades públicas que están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, las obligaciones o los derechos de los administrados. ¿En qué casos podemos decir de que no estamos ante un acto administrativo? En primer lugar, aquellos actos de la administración interna de cada entidad pública. Estos actos que están destinados a la organización o al funcionamiento de sus propias actividades o servicios, es decir, las coordinaciones que se hacen entre las áreas internas de cada entidad. Otro caso es cuando hablamos de los comportamientos y actividades materiales de las entidades. Asimismo, también en esta ley podemos visualizar el tema de las modalidades del acto administrativo. Cuando la ley lo autorice, la autoridad, mediante una decisión expresa, puede someter el acto administrativo siempre que el elemento incorporado a este acto sea compatible con el ordenamiento legal. Y una modalidad accesoria no puede ser aplicada contra el fin que se persigue por el propio acto administrativo. Dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo General, también se desarrolla la validez del acto administrativo. ¿Cuáles son los requisitos para determinar que un acto administrativo es válido? Pues bien, en primer lugar, la competencia. Esto quiere decir que un acto administrativo, para que sea válido, debe ser emitido por el órgano facultado, tomando en cuenta la materia, el territorio, el grado, el tiempo o la cuantía a través de la autoridad competente. El segundo requisito es el objeto del acto.
Los actos administrativos deben expresar un objeto que debe determinarse según sus efectos jurídicos. Su contenido se va a ajustar a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser este lícito, preciso y posible tanto física como jurídicamente, además de comprender cuestiones surgidas de la motivación. El tercer requisito es que debe tener una finalidad pública, es decir, que adecuar sus finalidades de interés público asumidas por las normas que lo otorgan, sin que pueda habilitársele a que persigan mediante el acto un encubrimiento o alguna finalidad que sea de índole personal de la propia autoridad o a favor de un tercero. El cuarto requisito para la validez del acto administrativo es la motivación. Esto significa que el acto administrativo debe estar debidamente motivado o fundamentado en proporción al contenido y conforme a lo que estipula el ordenamiento jurídico. Y finalmente, un quinto requisito es el procedimiento regular. Es decir, que antes de que sea emitido, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento de un procedimiento que ya está previsto para que sea generado. Otros aspectos que se desarrollan dentro de la ley del procedimiento administrativo general son las formas de los actos administrativos. Los actos administrativos deberán expresarse por escrito, salvo que haya una disposición que por su naturaleza pueda determinar de que éste se emita de alguna otra forma, es decir, de manera electrónica, por ejemplo. El acto escrito debe indicar la fecha y el lugar en que ha sido emitido, la denominación del lugar del cual emana, el nombre y la firma de la autoridad que está interviniendo en la emisión de este acto administrativo. Además, cuando el acto administrativo es producido por medio de sistemas automatizados, estos deben garantizar al administrado que conozca tanto el nombre como el cargo de la autoridad que lo está expidiendo. Y cuando deban emitirse varios actos administrativos que sean de una misma naturaleza, se podrá emplear una firma mecánica o integrarse en un solo documento bajo una misma motivación, siempre que se individualice a los administrados sobre los que recaen los efectos de este acto. El objeto o contenido del acto administrativo. Cuando hablamos del objeto o contenido del acto administrativo, estamos refiriéndonos a la decisión propia que declara la autoridad. En ningún caso será admisible un objeto o un contenido prohibido por el ordenamiento jurídico, ni aquello que sea incompatible con la situación de hecho prevista en las normas, ni impreciso, ni obscuro o imposible de realizar. Tampoco podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales o aquellos mandatos judiciales que sean firmes, ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridades de igual, inferior o superior jerarquía, o incluso de la misma autoridad que dicte este acto. El contenido del acto administrativo debe comprender tanto las cuestiones de hecho como de derecho, que son planteadas por los administrados.
pudiendo de esta manera involucrar también otras propuestas por estos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que se otorgue la posibilidad de exponer su posición al administrado y en su caso aporten una prueba a favor. Cuando hablamos de la motivación del acto administrativo, hablamos de la fundamentación que éste debe tener, que debe estar relacionada concreta y directamente con los hechos probados, relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que son referencia directa a los anteriores y que van a justificar al acto que se ha adoptado. Puede motivarse también mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y con las conclusiones de anteriores dictámenes o decisiones obrantes en el expediente, a condición de que sean identificados de un modo certero y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Hay que tener en cuenta que no son admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentos para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad o por su vaguedad o contradicción no resulten específicamente esclarecedores para la motivación del acto. ¿Qué entendemos entonces por procedimiento administrativo? El procedimiento administrativo es un conjunto de actos y diligencias que son tramitados por las entidades. Este conjunto de actos y diligencias van a conducir a la emisión de un acto administrativo que va a producir efectos jurídicos individuales o individualizables sobre los intereses, las obligaciones y los derechos de los administrados. Ahora bien, es necesario también conocer algunos aspectos fundamentales dentro del procedimiento administrativo. La aprobación automática. La aprobación automática, básicamente, debemos tener en cuenta que la solicitud será considerada como aprobada desde el momento en que ésta ha sido presentada ante la entidad competente. Siempre que, claro, esta solicitud cumpla con los requisitos especificados en la norma y entregue la documentación completa exigida por el TUPA de la entidad. Las entidades no emiten ningún pronunciamiento expreso confirmatorio de la aprobación automática, ya que esto está estipulado por la propia norma de procedimiento administrativo general. Como constancia de la aprobación automática de la solicitud del acto del administrado, bastará la copia del escrito o del formato, a lo cual conocemos como el cargo, presentando el contenido, el sello de recepción, sin ninguna observación, e indicando el número de registro o número de trámite, la fecha, la hora y la firma del agente receptor. Dentro del procedimiento administrativo, también se desarrolla la fase de fiscalización posterior. En la fiscalización posterior, faculta a la entidad y además la obliga a verificar de oficio la autenticidad de las declaraciones, documentos, informaciones proporcionadas por el administrado. La fiscalización comprende no menos del 10% de todos los expedientes sujetos a la modalidad de aprobación automática.
Y en el caso de comprobarse un fraude, una falsedad en la declaración presentada por el administrado, la entidad va a considerar como no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, y por ende será declarado la nulidad del acto administrativo y los demás actos sancionadores tipificados en el Código Penal. Otro tema muy importante que hay que tener en cuenta dentro del procedimiento administrativo es el silencio positivo y el silencio negativo. El silencio positivo implica que aquellas solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derecho preexistente o los recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo. Los procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no puede repercutir directamente en los administrados distintos del peticionario o mediante una limitación, perjuicio o afectación de sus intereses o derechos legítimos. En el caso del silencio negativo, pues estamos hablando aquellos casos cuando la solicitud verse sobre asuntos de interés público, incidiendo en la salud, en el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y seguros, el mercado de valores, la defensa nacional y el patrimonio histórico-cultural de la nación. O también cuando cuestionan otros actos administrativos anteriores. Se produce silencio administrativo negativo también cuando sean procedimientos trilaterales y los que generan la obligación de dar o hacer a cargo del Estado. Aquellos procedimientos de inscripción registral y además aquellos a los que en virtud de la ley expresa sea aplicable esta modalidad de silencio administrativo. Ahora analizaremos los principios que rigen el procedimiento de la administración pública. El principio de legalidad. Ello implica que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho dentro de las facultades atribuidas. El principio del debido procedimiento. Esto significa de que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo. El principio de impulso de oficio. Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento para esclarecer la resolución de los conflictos. El principio de razonabilidad, la cual implica que las decisiones deben adoptarse dentro de los límites de las facultades atribuidas para satisfacer el cometido. El principio de imparcialidad. Las autoridades actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados y el trato que deben dar las autoridades debe ser igualitario para todos. El principio del informalismo. Las normas deben ser interpretadas en una forma favorable para los administrados. Claros, esto siempre que no atenten contra la ley y el ordenamiento jurídico. El principio de presunción de la veracidad. Como su mismo nombre lo indica, en todo trámite administrativo se presume que los documentos y las declaraciones que los administrados presentan son veraces. Esto se verificará posteriormente
a través de una verificación posterior que el Estado o la entidad va a realizar de los actos o de los documentos presentados por los administrados. El principio de conducta procedimental. Todos los participantes del proceso administrativo deben realizar sus actos en colaboración y con una buena fe procesal. El principio de celeridad. Los participantes deben ajustar su actuación de tal modo que sea para dar una celeridad al trámite y este sea más dinámico y se eviten las dificultades y los formalismos. El principio de eficacia. Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental. El principio de verdad material. La autoridad administrativa debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones. El principio de participación. Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para que estos puedan acceder a la información que administran. El principio de simplicidad. Todo trámite establecido por la autoridad administrativa debe ser sencillo. Debe eliminarse todo tipo de complejidad innecesaria que genere dudas en el administrado al momento de hacer sus trámites. El principio de uniformidad. La autoridad debe establecer requisitos similares para todos los administrados, salvo que exista alguna excepción por la ley. El principio de predictibilidad. Esto significa de que la autoridad deberá brindar a los administrados información veraz, completa y confiable sobre su trámite. Y finalmente, tenemos el principio de privilegio de los controles posteriores. La tramitación ha de sustentarse en la aplicación de la fiscalización posterior, de la cual ya les había explicado anteriormente. Esto con la finalidad de comprobar la veracidad de la información presentada por los administrados. Bueno, señores participantes, el día de hoy hemos enfocado este primer tema en la administración pública para desarrollar más adelante el tema enfocado en el OCE y el SEACE. Les dejaremos una lectura sobre el tema que hoy hemos desarrollado, al cual podrán acceder a través de la sección de documentos. Deben revisar esta lectura porque más adelante se les dejará un cuestionario sobre el desarrollo de cada clase que se les está impartiendo. Eso es todo por hoy. Gracias y nos vemos en la siguiente clase.